análisis bidimensional, ¿no? Análisis bidimensional. Anotamos el número de página para no tardar mucho, ¿no? Bien, cuando hablamos del análisis bidimensional, la palabra bi, estamos hablando de dos variables, ¿sí? E incluso podemos hablar de multidimensional también, son varias variables. No lo encontré. Acá. Covarianza, esto es lo que vamos a ver ahorita. Medidas marginales. Bien. En estadística, ¿verdad? Se hace el análisis con una variable, con dos variables y con más de dos variables. Cuando hablamos del análisis de dos variables, estamos hablando de un análisis bidimensional. Si hablamos más de dos variables, estamos hablando de variables multinomiales, dicen algunos, otros le dicen análisis de regresión múltiple. Entonces, para realizar estos tipos de análisis, ¿qué es lo que se busca? Se busca el grado de relación, se busca el grado de asociación, en otras palabras también se busca este, eh, correlación, se llama también estadísticamente. ¿Ya? Entonces, es muy importante analizar este tipo de variable para poder identificar cuál de esas variables, ya sea bidimensional o multinomial, es la que está provocando eh, un efecto sobre la variable dependiente. Entonces, cuando hablamos de variable, por ejemplo, y lo vamos a hacer, la función matemática, esta variable que es la variable dependiente, va a depender muchísimo de estas variables, x1 o x2. Si estas variables, cualquiera de estas variables, ya sea aumenta, esta variable va a disminuir, ¿sí? Hay una relación inversa. Si cualquiera de estas variables disminuye, esta variable va a aumentar. A eso se le llama relación causa-efecto. Relación causa-efecto. Bien, ahora, ¿por qué se utiliza la palabrita variable? Esta palabrita. Porque varía en términos de cantidades, varía en términos al tiempo, varía en términos de volúmenes de producción. Entonces, por eso se utiliza el concepto de variable. Bien, entonces, ya habíamos visto en la unidad número 1 la clasificación de las variables. ¿Sí? Clasificación de la variable. Entonces, dentro de las clasificaciones de las variables existen dos grandes áreas específicas. Variable cuantitativa y variable cualitativa. Las variables cuantitativas son aquellas variables que se pueden medir en términos numéricos. Y dentro de las variables cualitativas son aquellas variables que dijimos ya, cuyos valores presentan las cualidades. ¿Sí? Bien, entonces dentro de esa clasificación de las variables,
Por ejemplo, las variables cualitativas se miden en discretas y continuas, y las variables cuantitativas se dividen en discretas, aquí no son, aquí discretas y continuas. Hay otras variables que se miden en variables, aquí lo vamos a borrar, ordinal y variable nominal. Y variable ordinal y variable nominal. Esta es ordinal. Entonces, estos dos conceptos, la variable nominal y ordinal, se utilizan, aunque igual estas variables discretas, en la base de datos para introducir la información, se utilizan sí o sí en- al organizar la base de datos, ya sea del Statas o ya sea del SPS. Sí o sí. Entonces hay que saber muy bien, jóvenes, yo creo que vamos a hacer una práctica. En el SPS, al introducir la información de las encuestas, hay que saber qué es esa variable ordinal, qué es esa variable nominal, en la que habíamos hecho ya ejemplo, ¿sí? Y esto lo conocemos. Bien, aquí habíamos hecho un ejemplito, por ejemplo, la variable estado civil. La palabra estado civil es una variable cualitativa. Y la variable estado civil presenta dos valores, ¿no? Ya se puede ser casado o pueden ser solteros, como por ejemplo. Sin embargo, ¿verdad? No vayan a caer en la trampa de que algunos docentes dicen que las variables cualitativas no se pueden medir. Claro que se pueden medir. Habíamos hecho ejemplos para poder medir. Incluso se utilizan algunas fórmulas para poder medir las variables cualitativas, como por ejemplo las razones, como por ejemplo las proporciones, como por ejemplo los índices, ¿sí? Entonces, sí, claro que sí, que se puede medir. Hay algunos que dicen que no. Bien, entonces, esta unidad trata de demostrarnos gráficamente cómo se distribuyen o cómo se organizan las variables bidimensionales. Por ejemplo, por ejemplo, al organizar los datos, siempre va a ir en esta columnas llaman esto, las variables X. Y en la fila siempre se va a ir o siempre se va a registrar las variables Y. Siempre. Para un análisis estadístico se va a considerar estos valores de X y estos valores de Y. ¿Sí? Todos estos valores de Y. ¿Qué es lo que se grafica? Los valores de X y los valores de Y. Bien, en cada punto, fíjense que aquí dice filas y columnas, filas y columnas, filas y columnas. Es la intersección, es un número que se intersecta entre la variable Y la variable X. Bien, vamos a mostrar aquí gráficamente. Ya les dije yo de que al graficar necesitamos la unión de dos puntos. Por ejemplo, este va a ser la variable Y siempre y esta es la variable X. En este punto, pongámosle valores 5 y 1, este punto de acá. Entonces, para X1 y para Y es 5. Este punto, o todos los puntos, es la intersección de la variable Y con la variable X o viceversa. Bien, entonces, también aquí se llama la distribución de las variables. No se olviden que las variables se pueden distribuir, se pueden ordenar datos no agrupados y datos agrupados. Que para cálculos de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y los sesgos, en Excel trabaja con datos
no agrupado. Ya cuando hablamos así de esta combinación de conjunto de variables, de dos o más variables, ya el Excel no lo calcula, pero ya se inventan otros como el Statas o el SPS, que son ya software más actualizados, ahí sí se puede trabajar. Bien, en Excel, en SPS, esta forma de organizar los datos se llama tabla cruzada, con dos variables, tres variables, cuatro variables. Entonces, cualquier información, como este caso, al organizar los datos, ya se vuelve más complejo el análisis. ¿Sí? Bien, sigamos. Esto es pura teoría. Bien, cuando hablamos de la variable condicionada, a ver un ratito, vamos a volver atrás. Fíjense que al unir o al buscar esta intersección de los puntos entre la variable y la variable x, se llama variable condicionada. Se llaman variables condicionadas, es decir, distribución condicionada. Ya están los valores acá, fíjense. Al organizar esos valores ya están ahí. Entonces nos está diciendo los puntos de intersección entre la variable y1 y la variable x1 va a ser 1, va a ser 8, va a ser 2, así sucesivamente. Nos están condicionando. Bien, entonces como ya le había explicado anteriormente, que con estas variables bidimensionales se trabaja con los totales, ¿sí? Tanto para las columnas como para la fila, sí o sí tiene que coincidir el total de esos valores. Sí o sí. Bien, en este caso se está hablando, por ejemplo, de 4 cursos, paralelo A, paralelo B, C y D. ¿Sí? Entonces, que la cantidad de alumnos, ya sean, están distribuidos de esa manera. Bien, queremos graficar. Para la variable y, graficamos, la variable x, graficamos con estos totales. Para la variable y, graficamos con estos totales. ¿Sí? Bien, entonces no se olviden que n va a ser siempre la sumatoria de la frecuencia. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5. Ahora, para y va a ser la frecuencia y es 1, y es 2, y es 3, y es 4. Es la sumatoria, siempre. Ok. Bien, entonces, para poder graficar, hay un conjunto de forma de organizar gráficamente estos datos. Me voy a salir, ¿sí? Me voy a ir a Excel, porque es importante siempre mostrar los gráficos en Excel, o que se llaman también gráficos dinámicos. Hoy en día está la palabrita, he visto que hablan de gráficos dinámicos, tablas dinámicas, así sucesivamente. ¿Dónde está? Insertar gráfico. Bien, aquí están todos los gráficos, por ejemplo, las barras, un ratito, este de aquí. Estas barras, por ejemplo, lo ven, este de aquí, es para graficar, fíjense, 4 variables. Este gráfico de aquí, lo mismo. 1, 2, 3, 4 variables. ¿Sí? Estos gráficos, estas barras de aquí arriba, es para graficar solo 2 variables. Estas de aquí. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de 3D, por ejemplo, a ver, aquí hay un gráfico en 3D. Bueno, esta es mi calculadora, no está muy actualizada. Aquí está, aquí está. Gráfico en 3D, que serían las famosas tortas, pero pues vamos a demostrar con números, ¿no? Las notas que sean 50 y 51,
52, ponle 35, 18. Vamos a ver cómo se distribuye esto. Entonces, a eso se puede graficar desde el punto de vista de las tablas dinámicas y se pueden poner sus porcentajes a cada gráfico. Entonces, cuando hablamos de gráficos dinámicos o tablas dinámicas, se le puede insertar ya un conjunto de, en este caso, mm, forma de ver más bonito el gráfico, ¿sí? Las tablas, por ejemplo, pueden ser en diferentes colores, ¿sí? Y las tablas se pueden graficar con Q2, con 3, con 4, con 5 columnas. Pero ¿qué es lo que grafica? Grafica realmente eh, los totales, ¿sí? Los totales. No se puede graficar así todo un conjunto de variables que no nos permite identificar eh, un, un gráfico preciso para hacer un análisis correcto, ¿sí? Ahora vamos a borrar esto y vamos a hacer lo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, ampliar la pantalla, suprimir. Por ejemplo, si tenemos este tipo de datos, ¿no? Para este lado van los valores de la X, para este otro lado los valores de Y. Y1, entonces este lado Y, ¿no? Y entonces, estos son los valores de Y1, Y2, Y sub 1, entonces, Y sub 2, Y sub 3, y así sucesivamente, hasta Y sub 3. Simplemente para demostrarle cómo se puede ver los gráficos. Entonces, para este lado, X1, X2, X3 y X4. Vamos a leer valores acá. Entonces, 3, por ejemplo, el 6, por ejemplo, el 8, el 9. El 10, el 20, el 5, porque cada punto de intersección es totalmente diferente, ¿no? Nunca va a ser igual. Aquí este valor. 7, el 8, puede ser el 6 y el 1. Aquí es todo. Bien, observando estos gráficos así, no se puede graficar. Veamos si se puede. Nos va a salir un conjunto de, por ejemplo, este de acá. Cada uno, fíjense. Pero ¿qué dato vamos a analizar? ¿Qué dato vamos a analizar? ¿Queremos colocarle porcentaje? No. Entonces, lo que realmente tenemos que graficar es los totales de estos datos, ¿sí? Los totales de estos datos. Es más fácil para poder interpretar los datos cuando trabajamos con los totales. Eso es lo que nos está diciendo cuando hablamos de la distribución condicionada de los datos. Bien, bien, entonces una vez que nosotros ya vemos un conjunto de gráficos, cuando hablamos de dos o más variables se vuelve más complejo, más difícil. Entonces, para poder graficar los datos, entonces sí o sí tenemos que organizar los datos, ¿sí? Y saber qué es lo que queremos analizar. Por tanto, entonces se puede trabajar en el SPS, se puede trabajar en el STATAS, se puede trabajar hay otro programa, el QRL, se puede trabajar, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Dónde quedamos?
Dime. Bien, pues. Bien, entonces, hablamos de las medidas marginales. Entonces, una vez que ya tenemos la forma, cómo se distribuyen las variables bidimensionales, existe una fórmula que son las medidas marginales y que con las medidas marginales se puede calcular la covarianza. Entonces, la covarianza en realidad mide el grado de asociación de las variables. Para medir el grado de asociación de las variables, sí o sí tenemos que calcular las medidas marginales. Sí o sí. Entonces, existen dos métodos. La fórmula general de las medidas marginales para Y, para X, y los métodos abreviados. ¿Sí? Y los métodos abreviados. Bien, entonces, para calcular las medidas marginales necesitamos calcular la media aritmética de X y la media aritmética de la variable Y. Luego encontramos la desviación estándar para la variable X y la desviación estándar para la variable Y. Desviación estándar. Pero mejor dicho, varianza, cuando es la desviación es raíz cuadrada y la varianza no es raíz cuadrada. Entonces la varianza. Lo mismo para los métodos abreviados, ¿no? La varianza para X va a ser igual a la sumatoria de X al cuadrado menos N por la media aritmética, perdón, elevado al cuadrado. Lo mismo para Y. Copien esos datos, si lo tienen, ya no hay problema, ¿no? Varianza se llama. Varianza. Ok, ok. Entonces, ¿están copiando jóvenes o ya le han cortar, ¿no? Cortar y pegar. Bien, la covarianza. La covarianza se utiliza para medir el grado de asociación de estas variables. Para medir el grado de asociación de estas variables. Entonces, el grado de asociación nos va a decir en qué medida la variable X, ¿verdad? Va a aumentar o va a disminuir y cuál va a ser el efecto sobre la variable Y. Y estos puntos o estos valores son aquellos valores que se encuentran dentro de un cuadrante. O en realidad, estos puntos de intersección es la distribución de frecuencia simple. Es la distribución de frecuencia simple, son estos puntos. Por tanto, entonces, vuelvo a repetir, la covarianza mide el grado de asociación entre esas variables. Grado de asociación. Por lo tanto, la covarianza va a ser igual a la sumatoria, dice, de la frecuencia, multiplicado por X menos la media aritmética de X, por Y menos la media de Y. ¿Y qué es X menos la media de Y? ¿Y qué es Y menos la media de Y? Aquí está, fíjense, ahí lo hemos visto. En realidad, son las medidas marginales. Son las medidas marginales. Por tanto, entonces,
existe otro método abreviado que podemos calcular también la covarianza. Es decir, la covarianza se puede calcular también por el método abreviado. Se puede calcular también por el método abreviado, utilizando las medias marginales también. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de... Bien, supongamos que el ejemplo sea este, que se trata, por ejemplo, de la falta de trabajo de un personal de las empresas, y los resultados son los siguientes. Los resultados son los siguientes, ¿no? Aquí tenemos los totales y aquí tenemos los totales para Y. En realidad, ¿cuántas faltas se han cometido entre la variable Y y la variable X? 170, N 170. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Primero hay que calcular la media aritmética para X y para Y. Primero. Estas son las formulitas, reemplazamos la formulita, ¿sí? Y resulta que la varianza de X es de 1,73 y la varianza de Y es 1,24. 1,24. Aplicando la formulita de la covarianza es de menos 0,34. Quiere decir que el conjunto de variables de Y respecto a la variable X no hay un grado de asociación o el grado de asociación es negativo. No existe. No existe un grado. Pero estamos analizando de manera general el conjunto de datos. Por el método abreviado, fíjense que se demuestra también que no existe un grado de asociación. No hay asociación. Es decir, que la variable X no se relaciona con la variable Y desde el punto de vista positivo. No hay relación. Desde el punto de vista negativo, como en este caso el resultado es negativo, puede haber que una de estas dos variables, puede haber que haya correlación. Puede, pero sea mínima la correlación. O sea, no genera un impacto. O ese resultado es menos importante, digamos, esa correlación de alguna de estas variables. Y cuando hacemos un trabajo de investigación, una tesis, por ejemplo, de maestría, antes se hacía tesis pregrado, que era mucho mejor, el estudiante salía mucho más preparado. Entonces, en las conclusiones es lo que se explica de estos resultados. Es estos resultados del grado de asociación de esta variable. Y es un conjunto de variables que se requiere de información cuando se hace una encuesta y no se clasifican las variables. No se clasifican. No identificamos cuál de estas variables X1, X2, X3 que está provocando un efecto en la variable Y1, Y2. No. Entonces, en realidad, no estamos aportando, digamos, al desarrollo del conocimiento científico. No estamos aportando. Pero ya cuando hablamos de los coeficientes de correlación, coeficientes de determinación más adelante, ahí ya más profundizamos el análisis de estos valores de Y sub 1 con X sub 1, cada uno de manera individual. Y vamos identificando cuál de estas variables es la más significativa o cuál de estas variables es la que está provocando un efecto sobre la variable dependiente. Esto es de manera global. ¿Sí? De manera global.
Bien, no se olviden entonces que la covarianza nos permite buscar un grado de asociación entre la variable dependiente respecto a la variable independiente. Nos permite encontrar un grado de asociación y que se pueda medir en términos numéricos. Se puedan medir en términos numéricos. Entonces, aquí hice un pequeño ejemplito, pero no lo terminamos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, la frecuencia 62, dice, por la variable x1 menos la media aritmética, más 42 por 2 menos la media aritmética, más 33 por 3 menos la media aritmética. Eso es para encontrar en este caso, el valor de la variable. Aquí, en este caso, esta es la desviación o varianza de x, ¿no? Aquí está. Y aquí aplicamos la formulita, ¿no? Esta frecuencia multiplica a estos valores. La frecuencia 62, que es 1 menos la media. Más, ¿no? 50, que es el valor de la variable, por 0 menos la media. Más 40 y así sucesivamente. Ambas variables aquí, ambas variables se unen. Ambas variables se unen. Aquí está, ¿no? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, voy a volver a repetir. Sí, para calcular la covarianza, aquí lo voy a borrar. Entonces, para calcular la covarianza, aquí, la covarianza, dice, de la variable x respecto a y. Esto va a ser igual, dice, a la suma total de 170, aquí esto es n, la frecuencia, aquí está, ¿no? La formulita. Sumatoria de 6 datos empezando desde 1, ¿no? Sumatoria de 4 datos empezando desde 0, ¿no? De la frecuencia por x menos la media. Entonces, la frecuencia, ¿cuánto aquí? Es 62. 62. Multiplicado por x, que es 1, menos la media aritmética, que es 2,30, ¿no? 2,30, nada de elevar al cuadrado. Todo esto por la sumatoria de 50, ¿no? 50 multiplicado por 0 menos la media aritmética, que es 1,38. 1,38. Más el siguiente. Y así sucesivamente. Y el resultado va a ser negativo. No hay correlación. No hay grado de asociación. Bien, podemos hacer otro ejercicio, no hay problema, si hay tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que se puedan dar cuenta. Calcular entonces la covarianza del siguiente conjunto de datos. Aquí me gustaría hacerlo en Excel, ¿no? Calcular
calcular la covarianza para el siguiente conjunto de datos. Bien, lo haremos en Excel y lo traemos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, para hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido. ¿Qué pasa? Ok. Los datos son los siguientes, ¿no? Los datos son los siguientes. Y se trata de la nota de un conjunto de datos. La nota de 3 cursos. ¿Sí? Aquí. Las siguientes notas representan o están representados de la siguiente manera, ¿no? Están representados de la siguiente manera. De la siguiente manera. O están distribuidos. Entonces este va a ser el paralelo. Abajito. Paralelos. Esto va a ser el valor de X o los cursos. Paralelo Y1. Y1. Y2. Y el 3. Estos tres datos, ¿no? Este va a ser X1. X1, X2, X3, X4. Listo. Necesitamos ponerle valores esto para poder trabajar, ¿no? Entonces esto va a ser el paralelo A, paralelo B y paralelo A, B, C. Esto lo vamos a copiar arriba para que no haya confusión. Está bien porque aquí está el nombre, ¿no? Esto lo vamos a sacar así. Listo. Entonces son los valores de este dato. Ser 1, 2, 3 y 4. Listo. Lo vamos a rellenar de datos esto, ¿no? Aquí va a ser total. Total. Estos valores van a ser 1, 2, 3, 5. Estos valores van a ser 0, 4 y 1. Esto va a ser 6, 5, 2 y 0. Entonces necesitamos los totales, ¿no? Igual suma, abre paréntesis, este valor, de aquí, este, más este, y más este. Este, más este. Los totales. ¿Sí? Los totales. Los totales de aquí va a ser igual suma listo. Tiene que ser igualito. Aquí hay 11, aquí hay 10, 34. 12 más 7, 19 más 9, 22, ¿no? 12 más 7.
Sí, coincide. Listo. Bien, entonces queremos trabajar con la media aritmética. La media aritmética va a ser igual, dice, a la sumatoria en este caso, de la frecuencia, ¿sí? Sumatoria de la frecuencia entre el total. Y aquí el total tenemos 34, ¿no? Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este. Entonces aquí la frecuencia es igual suma, ¿no? La frecuencia que este por este, más este por más este por este, más este por este. Cierra paréntesis, todo esto entre 34. Enter. Ok. Ahora la media aritmética para la variable y. En este caso, aquí lo vamos a poner la variable y. Lo mismo, ¿no? Igual suma, abre paréntesis, la frecuencia por cada uno de estos valores. Aquí arriba tenemos Y1, Y2 y Y3, ¿no? Por eso estos paralelos tenían que ser en la parte de arriba, control C, control V. Control V, ahí. Entonces la variable suprimir, ¿no? La variable Y1, la variable Y1 va a ser su valor, aquí va a ser su valor 2, aquí va a ser su valor 3. Ahora sí. Entonces aquí, para calcular la media necesitamos hacer esto, ¿sí, no? La frecuencia por Y1 más la frecuencia por Y2 más la frecuencia por todo esto dividido entre este valor. 11 por 1 va a ser 11, más 10 por 2 va a ser 20, más 13 por 3 va a ser 34. A ver, 11 por 1 más 10 por 2 más 3 por 3, todo esto dividido entre F11. Correcto, es una media. Listo, ya tenemos los datos, entonces podemos ir a reemplazar la fórmula. ¿Sí? Control C. Vamos a reemplazar la fórmula. Por aquí. Listo. Estos son los ejercicios. Siguiente, siguiente y aquí está. Control B. Bien, la fórmula lo vamos a copiar, ¿no? Entonces necesitamos
Aquí. Bien, la formulita va a ser la siguiente, ya tenemos la media, ¿no? Dice, la covarianza de la variable X respecto a la variable Y va a ser igual, dice, a la sumatoria de, en este caso, de 4 datos que empiezan en 1 por la sumatoria de la variable Y, que son 3 datos. Todo esto multiplicado por la frecuencia de X menos la media aritmética. Todo esto multiplicado por Y menos la media aritmética de Y. Todo esto dividido entre N. ¿Y esto qué es igual? Esto va a ser igual a, en este caso, esto va a ser igual a 34, que es el total. 34. Y aquí está, vamos a multiplicar este por este valor de aquí, y estos valores de aquí, estos valores de aquí, y por estos valores de aquí. Y además menos la media, que arriba está. Bien, primero la frecuencia. La frecuencia es 7 por, ¿cuánto aquí? 1 menos, ¿cuánto es la media? 2,41. Todo esto multiplicado por, en este caso, multiplicado por, ¿cuánto es? 11 multiplicado por 1 menos 2,41. Más recién ahí. 12 multiplicado por 2 menos 2,41. Todo esto multiplicado por Y. ¿Cuánto es Y? 10, ¿verdad? Menos la media aritmética de Y. ¿Cuánto es? 32,14. 32,14. Más, ¿sí? Aquí le hemos fallado porque aquí es, este es 32,14. 32,14. Y aquí no hemos olvidado la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia, ¿cuánto es aquí? Esto es 10 la frecuencia. Multiplicado por 2 menos 32,14. Más, otra vez, 9, que es X multiplicado por la frecuencia, que es 3 menos 2,14. 2,14. Todo esto multiplicado por la frecuencia, que sería aquí 13. 13 por 3 menos la media, que es 32,14, ¿no? Y aquí faltó 1, que es este 6, ¿no? Aquí lo vamos a hacer. La frecuencia es 6 por 4 menos 2,41, que es la media. ¿Cuánto es el resultado, jóvenes? ¿Cuánto es este resultado final? Entonces, primero de lo que está dentro del paréntesis, 1 menos 2,41 igual por 7, 2,48. Aquí nos va a dar, resolviéndolo o sea, aquí lo voy a resolver, menos 2,48. Menos 2,48. Por falta todavía esto. Entonces aquí, 1 menos 32,14 por 11 menos 340 por menos 2,48 positivo sale. Entonces, todo este valor de aquí
va a ser 849,5. Todo este valor de aquí nomás estamos hablando. Más, ¿no? 2 menos 2.41, 0,41 por 12, 4,92. Aquí lo voy a anotar, menos 4,92. Falta el otro. Por, dicen, ¿no? 2.32, 2 menos 32.14 por, en este caso, 12. Entonces, en menos, dice, 361.68. Menos por menos da más, ¿no? Por menos 4.92. El resultado es aquí, el resultado es 1779,5. Ese es el resultado. Falta el otro. Falta el otro. Este de aquí falta. 3 menos 2.41, 0,59. Por 9, 5.31. 5,31. Por este valor de aquí. 3 menos 32.14 menos 29.14 por 10, 291.14 por 5.31. Entonces, este resultado va a ser menos 1547,33. Listo. Este resultado falta este último. 4 menos 2.41 es 1.59. Más 1.59. Todo esto dividido entre 34. Entre 34. Listo. Todo esto entre 34. Bien. Entonces decimos aquí 849.5 más 1779.5 más 1.59 igual menos 1547.33. Aquí es positivo, es 1083.26. Todo esto dividido entre 34. 31,86. Quiere decir entonces, que en estos, o al analizar estas variables, existe un grado de asociación de 31,86. Todas estas variables. Existe un grado de asociación de 31,86. Pero esto hay que demostrarlo. ¿Sí? Hay que demostrarlo, esto, si eso es verdad o es mentira. Y para demostrarlo necesitamos el método abreviado. Y el método abreviado, para calcular el método abreviado, sí o sí tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que tener aquí la varianza muestral y la varianza poblacional. ¿Sí? La varianza muestral y la varianza poblacional. Varianza muestral, ¿no? Y varianza de la variable y. Y para calcular la varianza, aquí está, ¿no? Calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza tenemos, ¿no? Bien, este es el resultado. Vamos a hacerlo al otro lado. Otra hojita.
Bien, la varianza muestral de la variable x va a ser igual, dice, a la sumatoria de un conjunto de datos de la variable x por la sumatoria de la variable y, que son tres datos, por la frecuencia multiplicado por x menos la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Y la varianza muestral de la variable y va a ser igual prácticamente, ¿no?, a la sumatoria de la frecuencia por x menos la media por y menos la media aritmética de y elevado al cuadrado, todo entre n menos 1. Bien, entonces aquí lo podemos hacer, ¿no? La frecuencia, que es 7, aquí 7 por menos 1, todos estos valores de aquí. Pero este valor está mezclado con la variable y, hay que hacerlo uno por uno. No es tan difícil. Entonces aquí decimos 7 multiplicado por 1 menos 2,41 elevado al cuadrado. Más, decimos, ¿no? Lo siguiente es 12 multiplicado por 2 menos 2,41 elevado al cuadrado, más 9 por 3 menos 2,41 elevado al cuadrado. Y aquí va, el último es, el anterior, el último, ¿cuánto es? De x, 6 por 4, ¿no? 6 multiplicado por 4 menos la media aritmética, que es 2,41. Todo esto elevado al cuadrado. Por favor, jóvenes, a ver, sáquenmelo ese dato, el total. Todo esto dividido entre 34 menos 1. Sáquenmelo el total, jóvenes, por favor. Y aquí tenemos sumatoria de y, que es 11 por 1 menos la media, que es 32,14. ¿No? 11 por 1 menos 32,14 elevado al cuadrado, más el siguiente, ¿cuánto era? 10, ¿no? 13, después 13. 10 multiplicado por 2 menos 32,14 elevado al cuadrado, más 13 multiplicado por 3 menos 32,14 elevado al cuadrado. Por favor, jóvenes, díganme ese resultado. Hola, ¿están ahí, jóvenes? ¿Siguen durmiendo? Listo. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es ese resultado? ¿Están ahí, jóvenes? Hola, no se olviden que la participación
Es fundamental, jóvenes. No se olviden que es fundamental la participación, ¿no? Con un 3,3 más 4 menos 2.41 elevado al cuadrado por 6. Este es 15,16 más 3.13 más 2.01 más 13.90. 34,30. Todo esto dividido entre 33. Y dividido entre 33. 1,03. Entonces, este resultado, aquí lo vamos a anotar. No se preocupen, jóvenes, que esta pregunta entra al examen. Entonces, la varianza muestral de la variable X, el resultado va a ser de 1,03. Ahora nos falta la varianza muestral de la variable Y. Entonces, aquí tenemos 1 menos 32.14 elevado al cuadrado por, en este caso, por 11. El resultado va a ser de 10.066.7 más 2 menos 32.14 elevado al cuadrado igual. Sube el positivo por 10. Entonces aquí va a ser 9.084,19. Y este resultado de aquí va a ser 3. Es un valor altísimo, ¿no? 11.038,81 más 119 más listo. Todo este resultado va a ser igual a 30.789,60, ¿no? Dividido entre 33. Dividido entre 33. Entonces el resultado va a ser aquí 9,933. Listo. Entonces el resultado es 933. Listo. Entonces, por el método abreviado, entonces, método abreviado, tenemos la fórmula. Por el método abreviado, la fórmula va a ser igual a sumatoria de la frecuencia de X por Y
menos las medias marginales, ¿no? Aquí tenemos sumatoria, dice el método abreviado. La covarianza de la variable X respecto a la variable Y va a ser igual, dice, a la sumatoria de la frecuencia por X. Y esto dividido entre N, todo menos la media de X por la media de Y. Listo. Entonces la sumatoria de la frecuencia de X por la variable Y va a ser igual a estos valores de aquí, ¿no? Sumatoria. ¿Dónde está el valor? Aquí, pues, ¿no? Esta es la sumatoria de la variable X. Esto va a ser igual a 1,03 por 933. Todo esto dividido entre N, que sería 34 menos las medias marginales, que serían 2,41 por la otra es 32,14. ¿Y eso cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 1,903 por 74. Entonces, aquí es 28,26 menos, ¿no? Todo este valor de aquí. 2,41 por 32,14. Este es 77,45. Entonces la diferencia va a ser menos. El resultado es menos 49,19. Entonces, no hay correlación. ¿Por qué no hay asociación? Entonces, aquí el resultado es positivo. ¿Cuál es el problema entonces? Aquí el problema es la media aritmética. Aquí esta media aritmética está muy alta. Y esta media aritmética debe estar entre estos valores, habíamos dicho, siempre. Si los valores es 1, 2 y 3, entonces la media aritmética debe estar dentro de estos valores, dentro de estos parámetros. ¿Y qué es lo que hace alterar la media aritmética? Estos valores de aquí. ¿Sí? Entonces, no, o sea, comprobando la covarianza si es verdadera o es falsa, hay un error aquí de datos. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando que no coinciden los valores. Tiene que ser exactamente igual para confirmar que evidentemente no hay correlación. ¿Sí? No hay correlación. Entonces vamos a identificar ese error antes de pasar al otro, ¿no? Entonces, la media aritmética es la sumatoria dividido entre 34. Lo voy a comprobar. ¿Sí? 11 por 1 más 10 por 2 más 13 por 3. Son 70. Dividido entre 34. 2,05. La media aritmética ahí del 2,05. Y ustedes jóvenes no me han dicho, o sea, quiere decir que no están siguiendo. 2,05. Esa es la media aritmética.
Entonces, al comprobar que este es un error, todo el ejercicio está mal. Hay que volver a hacer de nuevo. ¿Sí? Y esto lo hemos calculado en Excel. Entonces, Excel tenía que sumar 11 por 1 más 10 por 2 más 13 por 10, 13 por 3 más dividido entre 34. 2,05. ¿Sí? La próxima clase lo vamos a volver a hacer este ejercicio ya verificando esta media aritmética. ¿Sí? Verificando la media aritmética. Bien, para ustedes entonces. Calcular la covarianza y calcular la covarianza para el siguiente conjunto de datos y demostrar con el método abreviado. Calcular la covarianza y demostrar por el método abreviado si existe un grado de asociación o no del siguiente conjunto de datos. Listo. ¿Cuáles son los resultados? Digamos, ¿cuáles son los datos? Las notas de los siguientes paralelos, ¿no? Entonces, paralelo o curso. Entonces, hasta aquí, este va a ser curso, ¿no? Curso X1, X2, X3, X4. El curso X1 va a tener 5 alumnos, el curso X2 va a tener 6, el curso X3 va a tener 10 alumnos, y el curso X4 pongámosle 8 alumnos para que sea más fácil. Y pongámosle correlativo. 5, 6, 7 y 8. Bien, este va a ser el paralelo A, paralelo B y el paralelo C. El paralelo A, que es Y1, Y2 y Y3, va a tener el siguiente estudiante. Va a tener 3, 4 y 5. Las notas van a ser 51, 52, 53 y 54. Para ese paralelo. Para el paralelo B va a tener las notas, van a ser 60, 51, 48 y 30. Paralelo C va a tener la nota de 51, 47, 55 y 62. Entonces aquí va a ser el total, ¿no? El total para X y aquí va a ser el total para Y. Aquí tiene que sacar el total. Entonces, esta información está ordenada de la siguiente manera. Así está ordenada. Así. Listo. Esto es Y, ¿no? Y, Y y Y. Y estas son las X, ¿no? Este va a ser pregunta de examen. 100%. Lo hacen este ejercicio. Está resuelto la pregunta de examen. El total tienen que sumar, ¿no? 51 más 60 más 51 aquí. Después el total multiplican por X, que es 5. ¿No? Por 6, después el total de Y multiplican por 3, por 4, por 5. Entonces, signo de interrogación, ¿qué les estoy pidiendo? Calcular la covarianza de la variable X respecto a la variable Y.
Estoy pidiendo la covarianza igual de la variable X respecto a Y, pero por el método abreviado. Por el método abreviado. Si coinciden los dos datos, quiere decir que hay un grado de asociación o no hay un grado de asociación. Entonces hay que demostrar eso, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Como usted no sea similar. ¿Cómo? El ejercicio ese es similar al que hicimos en esta clase. Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los valores que están distribuidos dentro de esta tablita son más altos. ¿Sí? Este es 51, 47, 55, 62. Este es 53, ¿ya? Este es 60. Primero, ¿qué tienen que hacer? Encontrar la media aritmética para X y encontrar la media aritmética para Y. ¿Pero para qué? Datos agrupados. Datos agrupados. Entonces, la media aritmética para X va a ser la sumatoria de la frecuencia por Y, por X, dividido entre N, ¿no? Y este otro va a ser la sumatoria de la frecuencia de Y sobre N, ¿no? De Y sobre N. Y hay que encontrar N aquí. N va a ser la sumatoria de 51 más 60 más 51. Suma todo y aquí lo mismo aquí, ¿no? Aquí tienen que sumar las columnas y tiene que darnos exactamente el mismo valor. Una vez que encuentran la media aritmética, entonces tienen que encontrar, ¿verdad? En este caso, la sumatoria de la frecuencia multiplicado por Y, de X, por ejemplo, menos la media aritmética. Más y así sucesivamente. No se olviden que estas son frecuencias. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4. Para la Y, esto es la sumatoria frecuencia 1, frecuencia 2 y la frecuencia 3. Entonces ustedes tienen que demostrar si hay correlación o no hay correlación. Ahí está la fórmula de la covarianza. Y aquí está la formulita del método abreviado. ¿Sí? Este es el método abreviado. Para el método abreviado utilizamos la varianza. La varianza para la variable X, la varianza para la variable Y. Entonces aquí sumatoria de las varianzas, dice, ¿no? Por la media aritmética. Y fíjense que coinciden los dos valores, la covarianza, el resultado de la covarianza, que es este, y el resultado de la covarianza por el método abreviado, que es este. Coinciden. ¿Sí? Entonces, se acaba de confirmar que para este ejercicio, el grado de asociación, o sea, no existe un grado de asociación en esa variable. Ok. Seguimos entonces. Para este otro ejercicio que hemos hecho, hemos calculado la media aritmética mal, muy alta. Todo el ejercicio está mal. Entonces, hay que revisar. Yo lo he revisado, la media aritmética, desconfiaba yo siempre, es 2,5. Entonces, 2,5 aplicamos la fórmula para todito. Entonces, como aquí son correlativos los números, y aquí arriba son correlativos, la única diferencia aquí es 12, y después aquí los resultados son correlativos. El resultado hay correlación, o sea, hay un grado de asociación entre la variable y Y. Hay, este ejercicio sí o sí hay. Lo mismo para el otro ejercicio. Aquí es correlativo la variable y es correlativo la variable X. Esto. Lo voy a hacer con otro color. Esto es correlativo. Si esto es correlativo, me dice, el valor de la media aritmética va a estar entre 3 y 5. El valor de la media aritmética para X entre 5 y 8. No va a ser mayor, sí o sí no va a ser mayor.
Por lo tanto, entonces, aquí hay valores correlativos, igual no son muy diferencias. El único es este de aquí, 30. Entonces, va a haber un grado de asociación de las notas de los alumnos de los cursos de estadística con respecto a los paralelos y a otros cursos, ¿no? Va a haber un grado de asociación positivo, pero ¿en qué número? Sí, ese grado de asociación se mide, hay que medir. Entonces calculemos la covarianza y demostremos por el método abreviado. Si sale el mismo número, está correcto. Si no coinciden, hay que revisar. Algo le hemos fallado en la media aritmética o en la suma o multiplicación. Entonces, en el examen, si el resultado aquí es diferente, ya hay que anular la pregunta, ¿no? Hay que anular la pregunta. Este va a ser examen, 100% examen, ¿no? Y este tema entra al segundo examen parcial, ¿no? Ok, seguimos entonces. Correlación. Es el mismo tema. La correlación, entonces, trata de analizar dos o más variables. Es importante encontrar, o sea, la correlación nos permite encontrar la relación entre dichas variables. Esto es lo importante. Relación. Esto. La covarianza nos permite encontrar grado de asociación. Y la correlación nos permite encontrar el grado de relación. Una cosa es asociación y otra cosa es relación, que se relaciona. Por lo tanto, entonces, el análisis de correlación trata de establecer el grado de relación. Entonces, la palabrita grado lo vamos a demostrar con número. Y es decir, dice, trata de medir cuán dependiente es una variable respecto a la otra. Con este grado de relación nos permite medir cuán dependiente es una variable respecto a la otra en términos numéricos. Por ejemplo, ustedes, ¿cuán dependientes son de sus padres? Si no tienen ningún trabajo, estoy seguro que el grado de dependencia de sus padres en este momento es 100%. Dependen de la alimentación, de la vestimenta, de la vivienda, del pasaje para ir a la universidad. 100%. En términos de o sea, grado de dependencia. ¿Sí? Si hablamos de grado de relación, quiere decir que sus padres ahorita están al cuidado al 100% de ustedes. A ver, hay que medir si eso es cierto o es mentira. Veamos. Sí, veamos. Bien, ahora si ustedes tienen trabajo y viven solos, ya no tendrían alguna relación con sus padres, en términos de dinero, digamos. En términos de parentesco, por consanguinidad van a seguir dependientes, ¿no? Toda la vida. Entonces, hay que medir eso. Ahora, cuando hablamos de los grados de relación, en este caso, grados de relación entre las variables cliente y tasa de interés, hay que medir cuán dependientes son los clientes del banco en términos de las tasas de interés. Por ejemplo, si las tasas de interés para préstamos del banco son bajísimas, entonces van a tener mayor dependencia en los clientes del banco, si bajan las tasas de interés. Si suben las tasas de ahorro, por ejemplo, del 2%, que subieran al 8%, todo el mundo deja de invertir y seguir el banco ahorrando. Pero hay que ver de qué depende de eso. No solamente de la tasa de interés, dependen de atención al cliente, dependen de la amabilidad, de la atención que ustedes le presten a ese cliente, dependen del sistema informático, porque a veces algunos bancos el sistema informático es lento y la gente no quiere esperar y se va.
Ahora, en términos de volumen de exportación, ¿de qué depende aumentar los volúmenes de exportación? ¿Cómo están los precios a nivel internacional? Etcétera, etcétera. Entonces, para poder calcular el grado de relación de estas dos variables, utilizamos este modelo de correlación. ¿Sí? Modelo de correlación. Entonces, el modelo de correlación va a ser siempre R minúscula. Así lo representan los matemáticos. Esto es igual a la covarianza de la variable Y respecto a la variable X, o viceversa, dividido entre la, en este caso, varianza poblacional de X, la varianza poblacional de Y. Varianza poblacional. Varianza, no estamos hablando de desviación estándar. Varianza. Por tanto, entonces, el análisis, hay otro concepto que se llama análisis de regresión. El análisis de regresión busca la forma de relación entre dos variables, es decir, trata de encontrar una fórmula matemática que nos permita medir ese grado de relación. Y esto va a ser Y en función a X. Esto puede ser una regresión lineal simple, múltiple, exponencial, logarítmica. Todo eso vamos a verlo más adelante. Cuando se trata de la relación entre dos variables, se llama correlación simple. Y si la relación presenta más de dos variables, se llama correlación múltiple. Entonces, cuando la relación entre dos variables se presenta en una recta, se llama correlación lineal. Pero si son curvas o, en este caso, circunferencia, se llama regresión no lineal. No lineal. Pero hay que ajustar esos valores y hacerlo lineal. Entonces, el coeficiente de correlación trata de establecer numéricamente el grado, o trata de medir el grado de relación entre esas variables. Para eso se utiliza el coeficiente de correlación. A esta R minúscula se le llama coeficiente de correlación. Es un valor más pequeñito. Y ese coeficiente de correlación está entre menos 1 y 1. Que aquí no se olviden que aquí es la mitad. Si los valores de este coeficiente están entre menos 1 y 0,7, no hay correlación. No hay correlación. Quiere decir que no hay un grado de relación entre esas variables. Pero si los resultados están entre menos 0,7 hasta 0,7, hay correlación. Hay correlación. Quiere decir que hay un grado de relación entre esas variables. Puede ser pequeña, si es negativo, hay un grado de relación pequeño. Pero si los valores están entre 0,7, que significa 70%, hay alta correlación positiva. Por ejemplo, como les digo a ustedes, ahorita ustedes, si viven bajo el techo de sus padres, viven con su padre, hay alta correlación con sus padres. Alta correlación. Hasta que ustedes se independicen. Bueno, algunos se buscan trabajo, pero siguen viviendo en el mismo techo, ¿no? Puede haber una correlación entre 0 y 7, ¿no? Mientras más tienen, o sea, mientras más edad tienen, se van desindependizando poco a poco y el grado de relación en términos cuantitativos va disminuyendo y se convierten en variables independientes. Después ustedes cuando se casan, tienen hijos, tienen su propia profesión, se convierte ya ustedes en una variable totalmente independiente. Entonces, mucho va a depender estas variables, ¿verdad? Mucho va a depender estas variables, los valores que tenga esta variable. ¿Sí? Mucho va a depender. Por lo tanto, entonces, el coeficiente de correlación es un indicador estadístico matemático que nos va a permitir
demostrar en qué medida, cuán dependientes son esas variables entre sí y en qué medida, cuánto de relación existen entre esas variables. Y es esto lo que nos tienen que enseñar, sí o sí, fundamental para la toma de decisiones en cualquier área que ustedes estén asumiendo la parte de gerencia. Empezamos por los trabajos de investigación, ¿no? De las tesis. Y eso es bueno, jóvenes, hacer un trabajo de investigación real, demostrando las variables con estos coeficientes de covarianza y correlación y los coeficientes de regresión, como este caso de aquí, que lo vamos a ver más adelante. Ahí se van a dar cuenta que al identificar una variable, ¿en qué medida esa variable está generando un efecto a la variable y? Porque aquí, fíjense, la covarianza, la variable x respecto a y. Porque la variable x es una variable independiente, actúan de por sí solas. ¿Y qué pasa cuando se juntan todas las variables? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplito. Licenciado, disculpe, ¿será que podríamos dejar la clase aquí porque ya son las 8:45 y otros tienen otra clase? Ya, vamos a explicar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si estas variables todas están juntas? Es decir, son estudiantes ustedes. Aquí son, supongamos, 5 estudiantes. ¿Qué pasa si todos los estudiantes se ponen de acuerdo y sacan una sola nota? El porcentaje de nota esto va a aumentar. ¿Qué pasa si un estudiante, verdad, su rendimiento es bajo, este aumenta y esto permanece en constante? Esto permanece en constante, fijo. Una de estas variables, por ejemplo, esta, si este estudiante sacó 100 y los otros, este disminuyó, y estos estudiantes mantienen fija su nota, va a provocar un efecto. Es decir, el promedio de nota aquí por este estudiante va a disminuir. Fíjense, pero cada uno de estos estudiantes actúan de manera diferente. En el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito productivo, en el ámbito... Cada una de estas variables actúa de por sí sola. ¿Y cómo afecta a esta variable? Hay que identificar cuál de estas variables está provocando ese problema y plantear solución a esta variable desde el punto de vista de la investigación estratégica aplicada o pura. Desde el punto de vista de la inversión, ¿verdad? Que el de la inversión es dinero, creando una empresa o creando una ley para solucionar este problema. Entonces, pero hay que analizar uno por uno, ¿sí? Para identificar cuál uno de estas variables. Y es lo que no nos hacen hacer, ¿verdad? Todos nos aplicamos directamente el SPS, el STAT, vamos a los grados de significancia. Si el grado de significancia es 0,00, la información está perfecta. Veamos ahora cuál de esas variables están provocando esos efectos. Entonces, ¿qué hacemos? No? Hay que hacer correcciones, hay que cambiar de variable, un conjunto de métodos que nos permiten simplificar la información. Bien, continuamos el próximo miércoles. Y continuamos el próximo miércoles. ¿No? Resuelvan el práctico ese que se le ha dado y traten de corregir el anterior, que hemos calculado la media aritmética más. ¿Sí? Supuestamente nuestra secretaria está haciendo corrección, digo, controlando la asistencia, supuestamente. Ojalá que sea verdad. Ok, joven, un gusto saludarlo. Nos vemos el miércoles.